Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué tal? 10 de marzo 2026. Hay eventos astrológicos, astronómicos que son rimbombantes, llaman mucho la atención, que todo el mundo conecta con ellos, que están por todas las redes sociales, que todo el mundo habla y habla y habla de ellos. Y bueno, generalmente yo suelo pasar porque ya que todo el mundo comenta, pero hay otros en particular, el que estamos viviendo el día de hoy, el día de mañana. Fíjate algo, hoy tenemos el 10 de marzo, nos encontramos bajo la influencia de una luna, fíjate algo, cuarto menguante. Nos habla de ajustes, de que son necesarios algunos ajustes importantes. No sé si esto te suena familiar. Es una fase en la que la luz de nuestro satélite disminuye, está disminuyendo después de la luna llena que hemos tenido recientemente. Nos estamos preparando para la llegada de la luna nueva este próximo 18 de marzo, luna que nos va a traer muchísimas noticias, sorpresas, reajustes, ajustes. Nos vamos a estar enterando, no nos va a dejar indiferentes a nadie. Este momento lunar nos está invitando a reflexionar a todos, y yo sé que es así, no soy yo la única. Estamos todos modo reflexión, modo reflexivo, estamos soltando lo que ya no nos sirve, estamos consolidando lo aprendido, estamos asentando lo aprendido. Yo los leo, los entiendo, porque yo también estoy y formo parte de todo este conglomerado. Estamos sintiendo fuertemente hoy y mañana más. Ya les voy a decir por qué mañana más. Estamos viviendo un día, un momento, unas energías en las que las emociones están a flor de piel. Hay cosas que no entendemos, que no comprendemos, que no llegamos a asentar del todo. Hay otras que ya las hemos asentado, que estamos integrando. Emociones a flor de piel. Cada aprendizaje, cada experiencia se está convirtiendo en un peldaño para la manifestación de lo nuevo. Te lo digo en este contexto, porque mañana, precisamente, ya lo que viene siendo parte de esta madrugada de mañana, ya Júpiter ha retornado a su movimiento en directo al signo de Cáncer. Ya mañana 11 entra nuevamente a Cáncer, lo que viene a potenciar la expansión emocional, la intuición, la conexión. Llega al hogar y con nuestras raíces más profundas, o sea, llega lo que es el asentamiento. Vamos a sentir movida lo que es la parte de la profundidad, lo que es el entender, el comprender, el encajar, el atinar, el decir, ok, lo estoy entendiendo, lo he comprendido, como que me cayó el 20. Lo puedo ver claramente. Eso es Júpiter entrando en Cáncer y va a estar allí hasta junio aproximadamente. Había estado en retrogradación. Esto es maravilloso para todas estas energías que estamos manejando actualmente. Se esclarecen dudas, se disipan neblinas, se disipan nubes grises, nubes negras. Dejamos de dudar, empezamos a entender lo que nos parecía que no lográbamos comprender, y esto nos impulsa a avanzar, nos da la avanzada. Mientras la luna, fíjate algo, mientras la luna nos pide mirar hacia adentro y soltar, Júpiter nos impulsa a avanzar con confianza, desde la sensibilidad y desde el corazón, activando oportunidades que antes parecían, mi gente, estancadas. Lo que antes pensábamos que estaba estancado, que estaba turbio, que estaba confuso, ahora empezamos a verlo esclarecerse. Empezamos a verlo despejarse. La luna nos guía a liberar, la luna nos guía a integrar, a preparar, y Júpiter nos abre las puertas a expandir, a crecer y a manifestar. Mi gente, es un momento de equilibrio. Es un momento entre la introspección y la acción consciente, entre lo que dejamos atrás y lo que empezamos a traer con intención y claridad. Llegó el momento de
desvelar y llegó el momento de despejar el velo, de correr la cortina, de que la luz empieza a entrar, de ver las cosas con claridad. Con esta energía en mente vamos a descubrir, vamos a hacer un recorrido breve por cada signo. Es importante para ver cómo cada energía puede ver a través de este velo. Recuerda que todos tenemos los 12 signos en cada uno de nuestras cartas astrales. Es importante, independientemente, puedes escuchar los 12, tanto tu sol, ascendente, Venus, puedes escucharlo porque independientemente te rosa, puedes tenerlo tanto en el sol como en la luna, en tu ascendente, en tu Venus, independientemente es una energía que puedes aprovechar. Si no conoces tu carta astral, que escucha tu sol, no pasa nada, solo conoces tu ascendente, igualmente puedes aprovechar esta energía. Es importante porque nos ayuda a comprender. Con estas energías en mente podemos comprender más o menos cómo podemos aprovechar la luz que queda de esta luna, ya que ahora para el 18 va a estar completamente oscura, y podemos aprovechar la expansión que Júpiter nos va a aportar desde Cáncer, desde la casa 4, desde prácticamente, y Júpiter en la casa 4 en Cáncer se siente en su salsa, se siente en sus aguas, se puede expandir. Recuerda que Cáncer, y también Cáncer, es la casa del hogar, la casa de la familia, la casa de las raíces, la casa de lo que viene siendo el enraizamiento. Es la parte que nos ayuda a poder transformar la vida emocional, espiritual, es donde podemos poner en práctica estas semanas aquello que queremos que perdure durante estos próximos 3 meses. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a hacer un paneo. Puedes quedarte, yo voy a comenzar. Vamos a comenzar de una vez. Vámonos allá. Te recuerdo, luna en cuarto menguante en Sagitario, se me había olvidado ese pequeño detalle. Luna en cuarto menguante en Sagitario, introspección, cierre de ciclos, liberación de creencias limitantes. Vamos a prepararnos para nuevas siembras, Vámonos de una buena vez, con nuestros hermosos amigos de Aries. Ok, Aries, tenemos para ti la llama interior, coraje, la vulnerabilidad, 9 de bastos. Aries, tu fuego arde con la fuerza de la iniciativa. Júpiter directo en Cáncer te invita a integrar coraje y corazón, mientras la luna en Sagitario te pide reflexionar sobre tus creencias, y soltar lo que limita tu expansión. Este tránsito potencia tu liderazgo emocional, te invita a actuar desde tu verdad más profunda, fortalece tus relaciones, tus proyectos. Escribe lo que realmente deseas y comparte un sentimiento sincero con alguien de confianza. Vas a tener oportunidad de hablar con gente cercana, con gente de confianza. Vas a poder abrirte, vas a sentir deseos y vas a tener oportunidad de abrirte, de ser un libro abierto con respecto a algo que llevas dentro durante mucho tiempo, y eso te va a ayudar muchísimo a cambiar las perspectivas sobre algo en tu vida. Vamos a poner para acá esto. Vámonos ya con los amigos del signo de Tauro. Mis amigos Tauro. Importante para Tauro. 2 de espadas. Tenemos caballero de espadas. Cimientos. Mira. Salen 3 cartas de espadas muy importantes. 2 de espadas, caballero de espadas, as de espadas. Cimientos. Tauro, tu estabilidad se fortalece. Júpiter directo en Cáncer impulsa tus rutinas y relaciones cercanas. Tomas una decisión importante. Mientras la luna te invita a soltar viejas estructuras que ya no sirven. Vas a organizar tu hogar, vas a organizar tus espacios. Definitivamente cortas con algo que ya no te beneficia. Tomas una decisión muy importante. Reacomodas un espacio que desde hace tiempo habías tenido deseos de organizar, de acomodar. Puede ser tanto en tu casa como en tu trabajo. Conectas con rituales de cuidado que te nutren física y emocionalmente. Esto es importante para ti. Noticias llegan, y muy rápido, Tauro. Noticias llegan para ti que te hacen tomar decisiones muy importantes. Tauro, hermosas noticias llegan para ti. Importante para mis amigos de Tauro. Tauro, hermosas noticias llegan para ti. Importante, importante para mis amigos de Tauro. Tauro, hermosas noticias llegan para ti. Importante, importante para mis amigos de Tauro. Tauro, hermosas noticias llegan para ti. Importante, importante para mis amigos de Tauro. Tauro, hermosas noticias llegan para ti. Importante para mis amigos de Tauro.
Vámonos ya con nuestros amigos del signo de Géminis. Ok, avance. Arcano mayor 7 del carro, 5 de espadas, 4 de copas. Wow. Comunicación y movimiento, claro, movimiento fuerte con el carro para Géminis. Géminis, tus ideas ahora fluyen con más claridad. Júpiter directo en Cáncer potencia la concreción, la concreción de proyectos en mente que tienes desde hace tiempo estancados, dejan de estancarse, empiezan a fluir. Esto va a potenciar lo que es la expresión de tus emociones. La luna en Sagitario también te guía a soltar creencias limitantes que bloqueaban tu expansión mental y emocional, emociones a flor de piel ahora más que nunca. Vas a enviar mensajes, vas a comunicarte, vas a decir algo que tenías entre pecho y espalda pendiente por decir, algo que tenías pendiente por hacer, lo vas a hacer, vas a compartir tus ideas y vas a dejar que el universo responda. Me parece muy bonito por parte de ti porque esto es algo que ya no se le puede dar más la espalda. Empezando con el arcano mayor del carro, que esto impulsa aquello que te propongas hacer. Importantísimo, Géminis. Vámonos ya con el signo de Cáncer. Wow, rey de espadas, 4 de espadas, paje de pentáculos. Cáncer, corazón abierto y alma lista para recibir. Cáncer, este tránsito es tu gran oportunidad. Todo lo trabajado en retrogradación ahora se mueve. Relaciones, intuición, proyectos se expanden. La luna en Sagitario te ayuda a expandir, te ayuda a ver desde una perspectiva más amplia qué emociones o qué patrones debes liberar. Fíjate algo, estuviste como una especie de como a la defensiva, Cáncer. Estuviste muchísimo tiempo con Júpiter en retrogradación. Estuviste un gran tiempo, mucho de Cáncer, como a la defensiva, pero esto se acaba, vas a las defensas, te das cuenta que no necesariamente tienes que estar a la defensiva todo el tiempo, que no tienes que vivir a la defensiva. Y este paje de pentáculos te abre oportunidades. Te muestra que no tienes que vivir siempre o constantemente a la defensiva. Es muy importante. Se amplían las emociones, se amplían los patrones, liberas patrones conductuales. Esto es muy bueno. Meditas, empiezas a meditar, entras en patrones de meditación constante, por así decirlo, con tu corazón y visualizas lo que quieres atraer con claridad. Cáncer, qué bonito, qué bonito. Chapo por ti, enhorabuena. Enhorabuena porque Júpiter, wow. Claro, saltó el as de basto para ti, Cáncer, y saltó hacia arriba. Esto quiere decir nuevos comienzos. Júpiter en tu signo hasta el mes de junio, pues va a estar, mira, reina de pentáculos, pues me gusta. Va a estar hasta el mes de junio, así que aprovechalo. Vámonos con Leo. Leo, signo de Leo. Tenemos el caballero de copas, tenemos paje de pentáculos. Qué bonito. Liderazgo que inspira desde el amor. Qué bonito. Mira, Leo, tu luz se potencia si integras la sensibilidad y el coraje que te caracteriza. Júpiter directo en Cáncer amplifica tu influencia positiva, mientras la luna en Sagitario te invita a reflexionar sobre creencias que ya no te sirven. Realiza un acto creativo, un acto generoso. Sale mucho el paje de pentáculos, no sé si se han dado cuenta, eso que barajo bastante. Esto me habla de realizar un acto creativo, un acto generoso que te ayude a conectar con los otros, que te ayude a conectar más con los demás. Puede ser un acto a nivel de comunidad, a nivel de familia, algo que te ayude a conectar, a abrir más, a expandirte. Oh, me encanta. Me encanta. Vamos a barajar. Leo, hermosa lectura, hermoso momento para conectar, mi gente. Esto muchas veces los movimientos más espectaculares que suelen salir a nivel que se escuchan por todas las redes. Bueno, no me gusta mucho tocarlos porque bueno, ya son, pero este tipo de eventos de verdad que me gusta mucho tocarlos porque
aunque no suenen tanto, marcan bastante, y sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que son momentos tan difíciles, tan complicados. Arriba. Vámonos con el signo de Virgo. Tenemos el mundo para ti, el mundo abierto. Bueno, mi gente del signo de Virgo, tenemos con el mundo orden, bienestar interior, en expansión, caballeros de copas, todo lo que se expande para ti. Tu mente analítica se alinea con la sensibilidad emocional del caballero de copas y la expande. Júpiter directo te favorece a nivel de claridad, a nivel de relaciones y proyectos, mientras la luna en Sagitario te pide liberar juicios o rutinas rígidas que habían estado limitando tu crecimiento. Se te recomienda practicar limpieza emocional, escribe, libera lo que ya no sirve, suelta patrones antiguos, quizás de patrones repetitivos a nivel de pensamiento, rutinas que ya no te benefician. Es como hacer un cambio pequeño, de repente de si todos los días me levanto por un lado de la cama, pues a partir de mañana me levanto por la otra esquina, no sé, cosas así, pequeños cambios de patrones que benefician. Tienes el mundo para ti, abierto y el caballero de copas como para ofrecer. Qué bonito, me gusta Virgo. Vámonos directamente con el signo de Libra, mis amigos y mis amigas de Libra. Vámonos a por ello. Vámonos con mis generosos libranos y libranas. 7 de pentáculos, 7 de bastos y el loco. El número 77 puede ser importante para ti. Mira qué armonía. Mira qué armonía y qué liberación. Armonía en relaciones, armonía y relaciones que crecen. Libra, la luna te ayuda a cerrar ciclos y a soltar relaciones. Tenemos aquí, no solamente te ayuda a cerrar ciclos y a soltar relaciones o patrones que ya no armonizaban contigo, sino que Júpiter directo te va a ayudar a potenciar la conexión sincera con los demás, equilibrando el dar y el recibir. Se te recomienda expresar, así como el loco, arcano mayor del loco, expresar gratitud y emociones de manera sincera. A las personas que están cerca de ti, a tu círculo más cercano, a ser más sincero, más como a practicar mucho más la gratitud. Recomendación para esta semana y bajo la influencia de este tipo de movimientos. Mucho esclarecimiento, mi gente, mucho esclarecimiento. Vámonos con el signo de Escorpio, mis amigos y mis amigas escorpianos, escorpianas. Wow, 8 de bastos, me gusta. Sumo sacerdote y el as de espadas. Escorpio, transformación profunda y renacimiento. Bueno, Escorpio, signo de agua, potente, fuerte. Escorpio, tu intensidad se canaliza hacia expansión emocional y proyectos de transformación. La luna en Sagitario te pide soltar viejas creencias que limitan tu renacimiento. Medita sobre lo que deseas transformar realmente y visualiza tu renacimiento con gratitud y confianza. Obviamente para ti viene aquí un renacimiento muy potente con todo este movimiento. Puedes tomar notas desde este 11 de marzo y ver el cambio potente, no solamente para ti, sino para los signos de agua, muy marcado los signos de agua y los signos de aire. Se los recomiendo, los signos de agua, los signos de aire, bueno, a todos, porque de aquí a junio va a haber mucho cambio a nivel de manifestación. Es como para escribirlo, es como para tomar nota, de verdad. Es como para tomar nota y ver el verdadero cambio, el cambio evolutivo de 180 grados, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a ver, me gustaría hacer las lecturas un poquito más extensas, pero otro día será. Vámonos directamente con mis amigos de Sagitario. Wow. Cambio de dirección consciente, dirección clara. Sagitario, la luna en tu signo ilumina tu camino interior.
Revisa tus creencias, te dice este cambio, porque tenemos la emperatriz, el 9 de espada y el loco. Esto no es poca cosa, porque la luna en tu signo ilumina tu camino interior. Revisa tus creencias y suelta lo que ya no sirve. Fíjate que después del 9 de espadas viene el loco. Esto ayuda a revisar lo que ya no sirve, a soltarlo. Júpiter, al entrar directo en Cáncer, te ayuda a expandir tu visión desde el corazón, uniendo intuición con acción. Escribe tus metas. Escribe tus metas y analiza tu alineación emocional. Ajusta con intención clara todo aquello y con mente y con propósito. La emperatriz empieza y luego viene el 9 de espada. Esto nos habla de un cambio profundo de pensamiento, de mentalidad y de eliminación de todo aquello que te perturbaba a nivel mental. Esto nos habla de un cambio profundo de mentalidad y de eliminar todo aquello que causaba perturbación a nivel mental. Excelente, excelente por Escorpio. Me encanta. Claro que sí. Vamos más allá. Vámonos con nuestros amigos de Capricornio. Capricornio, 3 de pentáculos, 9 de pentáculos. Logros que respetan el corazón. 3 de pentáculos son... bueno, aquí se te potencia la ambición. De ser posible, Capricornio, sí señor. Júpiter potencia tu ambición cuando integras emociones y valores. La luna en Sagitario te guía a soltar estructuras rígidas que limitan tu crecimiento. Revisa tus metas y visualiza el éxito con claridad, emoción y estrategia. Oye, qué importante, porque aquí tienes el 7 de copas, la cantidad de opciones que se abren para ti, Capricornio. Se abren muchas opciones, tantas así que te vas a tener que sentar a pensar y a meditar para ver dónde pones los pentáculos, dónde pones el oro, dónde pones las inversiones. Si estás por invertir, si estás por iniciar un proyecto, vas a tener opciones para invertir. Te vas a sentar a pensar cómo y dónde invertirlas. Esto se ve muy bien aspectado para ti, Capricornio. Me gusta mucho. Este Júpiter de verdad que viene con muy buena uva. Me encanta. Acuario. Vámonos contigo, Acuario, paje de copas, y qué bonito, 3 de bastos, decisiones tomadas. Acuario, innovación, conexión que inspira. Acuario, la luna te invita a soltar ideas antiguas y abrir tu mente a nuevas perspectivas. Júpiter directo en Cáncer potencia tus proyectos. Con la rueda de la fortuna, fíjate que te potencian los proyectos a nivel de comunicación y de creatividad. Equilibra tu visión y sensibilidad. Te invita a compartir tus ideas o proyectos considerando su impacto emocional y colectivo, porque va a ser mucho, va a ser grande. Tomaste una decisión y va a impactar a muchas personas. Directamente va a impactar a muchas personas. Me encanta, Acuario. Acuario, mis ingeniosos acuarianos, mentes inquietas, mentes de otro mundo. Vámonos con Piscis. A ver, reina de espadas. Otra vez 3 de pentáculos. Uy, tenemos aquí Piscis, intuición y influir con el universo. Piscis, tu sensibilidad es tu mayor guía. Júpiter directo impulsa la manifestación de tus sueños, mientras la luna en Sagitario te ayuda a soltar miedos. Fíjate algo. A soltar miedos y patrones que estaban bloqueando tu intuición, porque aquí este 3 de espadas al inverso nos habla de que no son traiciones ni nada de esto que se estén ejecutando en el plano real, sino en el plano mental. Al estar al inverso nos habla de plano mental, no que se estén ejecutando en la realidad, sino en la mente. Así que literalmente aquí nos habla de que esta luna te va a ayudar a soltar esos miedos y esos patrones que te han estado quizá bloqueando tu intuición, para que pueda fluir libremente. Aquí te recomiendan meditar conectando con tu corazón, con el flujo del universo, y que te permitas llegar hasta más allá de donde eres capaz, porque el límite es el cielo para ti, Piscis, literalmente. El límite te lo pones tú. Tienes una mente creadora, una mente creativa, tienes una mente que no para de soñar, y de que si te pones manos a la obra con todo lo que tienes en la mente, imagínate lo que eres capaz de crear.
Wow, qué belleza, mi gente. Qué belleza. Qué belleza, mis queridas almas. Este es un momento de integración, de expansión simultánea. La luna cuarto menguante Sagitario nos guía a soltar, a reflexionar y a prepararnos, mientras que Júpiter directo en Cáncer nos impulsa a avanzar con el corazón abierto y con confianza plena. Cada signo tiene su camino único, pero todos comparten un mismo mensaje: abrir el corazón, confiar en tu valor emocional y manifestar desde la verdad interior. Lo que sembraste con intención y conciencia durante los últimos ciclos ahora tiene el potencial de florecer, manifestando luz, abundancia y claridad. Este es tu momento de avanzar, de liberar lo que ya no sirve y de recibir lo que mereces con gratitud. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Hasta la próxima. Que seguimos conectados con el corazón.